Amables televidentes, gracias por estar con nosotros en la hora con Gregory. Recibo con mucho agrado al consultor financiero, al economista, al analista económico y financiero, Héctor Guiliani Curi. Es propicia la ocasión para recibirle porque en República Dominicana tenemos un momento de reformas, como lo hemos visto con invitados que vienen al programa. Y en esta ocasión vamos a hablar, o el invitado hablará, de temas económicos y también de reformas en esa área. Una reforma que está pendiente. Buenas y gracias por estar acá, don Héctor. Muchas gracias por tu invitación, Gregory, y feliz de estar aquí en tu programa y dispuesto a responder las preguntas. Pues mire, empiezo con la primera. Los contertulios que han visitado la hora con Gregory últimamente han recibido una pregunta inicial mía porque como estamos en este momento en reforma constitucional, esos son los temas que ellos han tratado cuando vienen acá. Y la pregunta es la siguiente, en este caso la parte económica. ¿Es necesaria, hay necesidad de una reforma fiscal en República Dominicana? Fíjate, yo creo, si tú observas los comentarios o las opiniones a través del tiempo de las personas que proponen reforma fiscal, que su justificación de la reforma fiscal ha ido cambiando. Primero era de que el país presentaba problemas de sostenibilidad de deuda y que por eso era necesaria una reforma fiscal. Y en realidad, cuando tú observas los indicadores de deuda, como es deuda sobre el PIB, este ha venido descendiendo desde el año 2020, cuando subió considerablemente debido a la pandemia, pero un país que tiene un coeficiente de deuda PBI, evidentemente no está ante una crisis fiscal, es una crisis de sostenibilidad de deuda. Además, en realidad, en el peor momento económico quizá de los últimos 100 años, el país sin ninguna dificultad sirvió su deuda, hizo sus pagos y obtuvo acceso a financiamiento internacional. En realidad, muchos países, si uno lee el panorama internacional aún dentro de la pandemia, uno se daba cuenta de que los flujos, de que había disponibilidad de recursos y que la gran parte de los países no iban a tener problema alguno accediendo a los mercados internacionales. El país se adelantó y con el miedo de que no iba a tener acceso, se sobreendeudó. Pero en realidad no había peligro alguno en esos momentos de que el país no tuviera acceso a los mercados externos de capitales. Ya Panamá, unos meses, un mes o algo antes, había incursionado en el mercado y se había financiado. Solamente había que leer los periódicos para saber lo que estaba pasando. Después el otro argumento era que el país necesita hacer una reforma fiscal porque paga muchos intereses de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios. Ahora, si tú miras países como México, cuando obtuvieron el grado de inversión de las calificadoras de riesgo, tenía como 10 o 15 puntos porcentuales más. Nosotros teníamos 24 o 25, México tenía 35 o 40, y México, como tú bien sabes, es un país con unos problemas políticos y problemas de crimen y problemas de delincuencia política y también con un gobierno de izquierda, ¿no? Que no son muy atractivos a los mercados financieros, simplemente accedió a ese grado de inversión desde el año casi más de una década, casi 15 años. Ahora el nuevo argumento es de que el coeficiente de los ingresos tributarios sobre el PIB es muy bajo. Bueno, ¿y qué? También somos una de las economías de mayor crecimiento. Y no es que yo esté contra una reforma tributaria. Yo lo que digo es que el gobierno debe... ¿Qué está causando
el déficit fiscal. ¿Cuáles son los principales elementos responsables del déficit fiscal? Es el sector eléctrico, el déficit cuasi fiscal del Banco Central y el 4% del PIB a educación. Como tú bien sabes, y como todos los televidentes saben, el mayor desperdicio de recursos en este país ha sido el 4% del PIB al sector educación. Es decir, desde el gobierno de Danilo Medina en el 2013 hasta el día de hoy, se han estado dedicando una cantidad de recursos inimaginables sin resultado alguno para la educación. Es decir, el estudiante dominicano de escuela pública, que es el que se debería beneficiar con una mejor educación, simplemente tiene una educación tan mediocre en el 2013, quizás en el 2005, como en el día de hoy. Entonces, el gobierno podría reducir el 4% a un 3% y sujetar los incrementos a desempeño que tengan los estudiantes en sus pruebas como PISA o en pruebas internacionalmente administradas que sean imparciales, que permitan evaluar de una manera imparcial el desempeño de los estudiantes. Quien le acaba de escuchar con esa motivación, esa sugerencia, como se le quiera llamar, de que el gobierno reduzca, y sabemos por qué, usted lo acaba de decir, de un 4 a un 3%, los recursos a la educación en referencia al PIB, me gustaría saber, y eso es una idea que le ha llegado en algún momento por alguna vía al gobierno, porque no he escuchado a nadie, ni por asomo, porque usted sabe que plantear eso desde el gobierno, del que sea, sería abrirle los brazos a una guerra de dardos hacia el gobierno que lo intente, por lo atractivamente populista que fue esa decisión en un momento, y mire los resultados. Yo la vengo proponiendo por tweet desde hace años. Es decir, el problema del desperdicio de recursos del sector de educación es una cosa que no tiene nombre. ¿Y qué atención ha prestado el creo, gobierno a eso? Los gobiernos le tienen miedo meterle el pico por lo que le decía, al sector de educación. Sí, por lo que le decía. Sí, exactamente. El sindicato, la EDP, representa muchos votos. El presidente en su momento inicial nombró a una persona ligada al sector, probablemente a la EDP, y también el gobierno anterior tenía muchos legisladores ligados. Ese es un tema con mucho ingrediente populista. Sí, exactamente. Y yo creo, porque hay también que reconocer, el país como que quedó encantado con la consigna del 4% del PIB a la educación. Claro, recordamos esas sombrillas. Esas sombrillas amarillas. Pero hay que reconocer que fue un fracaso, de que se salió a caminar sin saber para dónde se iba. Sin embargo, con esos planteamientos, ya usted ha dicho, había el argumento de la deuda, el argumento de la necesidad de la educación, lo del Banco Central, o sea, partiendo de que ya hay una situación prácticamente de hecho, porque el presidente y las autoridades monetarias, las autoridades económicas del equipo económico lo ha anunciado, de que viene la propuesta de una reforma fiscal, partiendo de que eso aparentemente será un hecho. ¿Qué usted opina? Bueno, déjame, si me permite terminar, tome el caso del sector eléctrico. Las transferencias del sector eléctrico pasaron de 34.000 millones a casi 75.000 millones del 2021 al 22 y al 23. Es decir, eso es injustificable. ¿Para este año se espera cuánto? 80 y pico de mil pesos, millones de pesos. Entonces, básicamente, el problema del sector eléctrico, la reforma tributaria no lo va a resolver. El problema del sector eléctrico se resuelve a través de reducción de pérdidas, a través de gestión y a través de ajustes de la tarifa. Una estrategia diferente quizás a la que adoptó el gobierno y que tuvo de tener de aumentos de tarifa en un momento dado.
y después está el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Mira, a mí me gusta el término recapitalización del Banco Central, que es un eufemismo. Hasta una ley hay. Bueno, sí, hay una ley, se ha venido desde el gobierno, yo creo que de Leonel Fernández, con la recapitalización del Banco Central. Sin embargo, hoy hay que hacer otra ley. Hay que hacer otra ley porque el Banco Central tiene una capacidad ilimitada de endeudarse, sin ningún control. El Banco Central, ¿qué pasa cuando tú recapitalizas el Banco Central? ¿Qué significa ese eufemismo? Ese eufemismo significa que Gregory, Héctor Giuliani y los millones de dominicanos que compran bienes y servicios y que pagan ITEVI, que pagan selectivo, se lo dan al gobierno, el gobierno lo transfiere al Banco Central y el Banco Central se lo transfiere a las entidades de intermediación financiera. En realidad, quien se está capitalizando al final son las entidades de intermediación financiera y también las personas de altos ingresos. Pero eso es un secreto a voces, don Héctor, y sin embargo, los gobiernos se inflan el pecho, nuestros gobiernos, de admirar todo lo que se hace desde el Banco Central como política monetaria. Bueno, incluyendo esa recapitalización. Es una de las cargas más onerosas que pueden haber en el país, es la capitalización del Banco Central a través de la transferencia de impuestos. ¿Se puede equiparar con el déficit fiscal eso? Es importante, son 43,000, son con 44,000 millones de pesos anualmente. Entonces, más de medio punto del PIB. Oye, entonces estamos hablando de... Mira, en Inglaterra, porque a veces se cree que estos son ideas radicales, lo que uno viene diciendo, y en la misma Unión Europea. En Inglaterra es uno de los pocos países, yo creo que Suecia también, en donde el gobierno transfiere recursos del Tesoro al Banco Central. Y ex vicegobernadores del Banco Central, Sir Paul Turner y otro más, básicamente se han manifestado en contra de eso y dicen, bueno, vamos a un sistema en que no se esté capitalizando el Banco Central a costa del bienestar de la población. Porque tú lo que estás haciendo es quitándoles recursos a salud, quitándoles recursos a infraestructura para transportárselo al Banco Central. Ahora, ¿qué pasa, Gregory? A mí me da la impresión de que los presidentes tienen miedo a involucrarse en los detalles de la contabilidad del Banco Central. Una pregunta paréntesis. ¿Debe ser el mismo Banco Central que determine su forma, autodetermine su forma de recapitalizarse, o debe ser el Ejecutivo que diga, mire, vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto, exactamente. Pero no es así. No es así. El Banco Central en realidad ha venido dictándole los términos porque los gobernantes no quieren inmiscuirse en los detalles de eso. Ellos prefieren cargarle a la población con una reforma tributaria como quiere hacer este gobierno y como hizo el gobierno de Danilo Medina también, porque el gobierno de Danilo Medina hizo una reforma tributaria en el 2012, ¿no? Sí, en el 12 exactamente. Entonces, y lo mismo el gobierno de Leonel Fernández, y tienen que involucrarse en las entrañas del déficit cuasi fiscal del Banco Central, como también tienen que adentrarse en los problemas del sector eléctrico. Ha habido un descuido con el sector eléctrico. El gobierno no le ha dado la importancia que merecen esos sectores, que deben resolver sus problemas a través de los instrumentos con los que ellos cuentan. El sector eléctrico a través de una mejor gestión, de que todo el mundo pague, y el Banco Central a través de los instrumentos de política monetaria. Y eso es repetitivo porque este gobierno, el anterior y el anterior no han podido tener una nota sobresaliente ni aceptable en ese aspecto, en la deuda creciente a niveles mega estratosféricos del Banco Central, y en el caso del sector eléctrico, yo le pregunto a usted,
es que no se puede resolver la ineficiencia de ese sector gubernamental porque tenemos como ejemplo la parte donde el sector privado interviene y esos empresarios están tranquilos a fin de año con sus estados financieros. No se puede en República Dominicana eficientizar el sistema eléctrico estatal. Mira, sí se puede eficientizar el sector eléctrico estatal y yo creo que ahora se quiere hacer un intento se quiere mejorar, reducir las pérdidas. ¿Con qué acciones, don Héctor? ¿Con qué Bueno, acciones? ha habido cambios en Edesur, en la gerencia para mejorar la reducción de pérdidas, pero mire, yo creo que todo gobierno debe mirarse la paja en su propio ojo. No ser como los fariseos, que siempre estaban viendo la culpa en otro. Se cometió un error en los nombramientos del sector eléctrico de la sede. El otro gobierno, por lo menos en Edenorte, se hizo progreso. Hubieron acusaciones de problemas de corrupción, pero tú no puedes descontinuar lo que otros vienen haciendo bien. Quizás tú cambias de personal, pero es que pero tú no puedes descontinuar esas políticas. Y el gobierno cometió un error, no solo en el nombramiento de la gerencia de la sede, principalmente en EDESTE y en EDESUR, sino también en los consejos. Dice don José Luis Moreno San Juan, sentado en esa butaca que usted hoy dignamente nos hace el honor de ocupar, en una visita anterior que nos hizo, que la politiquería es el principal problema de la situación eléctrica estatal, que si no se saca la política del sector eléctrico dominicano, es muy difícil que la situación varíe para bien. Sí, y estoy 100% de acuerdo. Y mira, hay estrategia porque vamos a suponer, los precios, aumentar los precios en el sector eléctrico es un problema a nivel mundial. No solamente... yo creo que uno de los pocos gobiernos exitosos, por ejemplo, en quitar los subsidios a los combustibles, fue el gobierno de Balaguer en el año 1990, que instauró un sistema que ha perdurado a través casi de 34 años, ¿no? Cuando, con las reformas económicas que hicimos en el año 1990. Lo mismo con el sector eléctrico, pero el sector eléctrico ha sido un fracaso. No se ha actuado de manera correcta. Entonces el gobierno su lema debe ser ahora, no es dar energía eléctrica gratis, debe ser reducir pérdidas y eliminar el fraude. Ese debe ser el primer paso. Y después, o conjuntamente, ir ajustando las tarifas, adoptando estrategias que quizá que han sido exitosos en otros países. ¿Eso significaría continuar el cumplimiento del pacto eléctrico que está en stand-by? Bueno, sí, pero es que también, Gregory, el pacto eléctrico es igual que las comisiones de Balaguer. No nos engañemos, que eran para no tomar la decisión. Pero este gobierno cifra su compromiso asumido a que el pacto eléctrico se cumpla. Lo inició, lo suspendió, pero si hay alguna acción para revertir lo que venía haciéndose, sobre todo en el incremento, en el ajuste de la tarifa, habría que activar de nuevo ese pacto. Pero vamos a dejar la tarifa de lado, que tú no lo vas a ajustar, ¿ok? Y entonces, ¿cómo? Yo creo que el primer logro, vamos por etapas, es reducir pérdidas, que todo el mundo pague la electricidad, reducir los niveles de pérdida. Pérdida es la diferencia entre el suministro y la facturación. Vamos a hablar mejor de la diferencia entre el suministro de energía y lo que se paga de energía. Que todo el mundo haga su contribución. ¿Okay? Que se le mida la electricidad que consume y que la pague, y el que se beneficie sea a través de bonos luz, que son buenos programas, porque son programas en base a nivel de ingreso, en base a pobreza. No son dádivas políticas, y eso hay que continuarlo. Yo creo que
el gobierno debe concentrarse en una primera etapa única y exclusivamente en eso. Hay un anuncio hecho por don Celso Marrancini de privatizar la gestión de las EDES. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo no, es que, mira, la privatización y aún el traspaso de la propiedad, yo no creo que ese es el problema. Porque fíjate, aquí se traspasó la propiedad de la sede. ¿Y cuál fue el fracaso en ese momento? Que básicamente el gobierno simplemente decidió congelar tarifas, las EDES en ese momento tuvieron que utilizar los recursos que ellos iban a invertir para recuperar electricidad, para que la gente pagara, en pagarle a los generadores. Aquí lo que se necesita es reducir pérdidas. Yo no creo que la reducción está en el modelo. Yo creo que San Juan tenía razón en que el problema es que la electricidad se ha politizado aquí en el país y hay que despolitizarla. Se debe declarar una guerra al fraude. Eso es. Y al no pago de energía. Entonces, con las observaciones de recomendación que usted ha hecho para el sistema eléctrico y viendo lo que ya es una decisión, porque fue anunciado por el señor Marrancini, entonces esas sugerencias suyas van en una vía y las acciones para empezar a reestructurar en el mejor sentido posible de la palabra las EDES van por otro camino. Mira, yo creo que el problema de privatizar gestión es un problema complejo. Porque como quiera que sea, el gobierno va a tener que seguir transfiriendo recursos. El gobierno porque el gestor, hasta donde se ha escuchado, el gestor no va a invertir. Exactamente. El gobierno todavía va a tener que prestar el Ministerio Público, que ha sido completamente ineficaz. Básicamente, Pegase y esos organismos son para recibir dádivas del sector eléctrico porque su efectividad es nula. Esa es la realidad. Antes de ir a la pausa y retomando el tema de la reforma fiscal, entonces, con lo que usted ha mencionado, ¿de dónde verdaderamente está el problema, el nódulo de los problemas de aquí, Banco Central, el problema eléctrico? Si hacemos una reforma fiscal, entonces seguiríamos en lo mismo. Sí, exactamente. Y yo lo que digo... Es lo que entendí. Vamos a seguir con los mismos problemas. El Banco Central vamos a suponer que hagamos una reforma fiscal hoy y consigamos un 2% del PIB y que el Banco Central repentinamente decida aumentar las tasas de interés. Van a aumentar los gastos del Banco Central y todavía van a faltar recursos para compensar por esa alza en las tasas de interés. Y los bancos centrales son estructurales. No hay ninguna razón alguna para que un banco central pierda dinero. Son estructuralmente rentables. Ahora tenemos 20 años de malas políticas de manejo del Banco Central. La política monetaria es ahora mismo, como se conduce, es una política onerosa. Onerosa para la población que tiene que sacrificar, el gobierno tiene que sacrificar impuestos que se deben dedicar a las prioridades nacionales que a la política monetaria. El Banco Central puede, a través de otros mecanismos que lo ha utilizado como el encaje legal, para reducir el costo de la política monetaria. Vamos a hacer una pausa. En el próximo segmento seguiremos tocando aspectos de la economía y otros temas que usted domina muy bien, don Héctor Guiliani Curi. En breve retornamos.